Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto volver a encontrarnos eh, a través de esta herramienta que nos posibilita los medios de comunicación, en esta oportunidad para seguir conversando acerca de estas disciplinas que tanto queremos, que tanto apreciamos y que también nos hacen. Nos referimos a la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Agradecer fundamentalmente a nuestros alumnos de los instructorados de Qigong y de Tai Chi Chuan, de Espacio Deva, también de nuestros profesorados, de nuestros cursos, como el curso de monitor. A todos nuestros alumnos, bienvenidos. Y también, como siempre hacemos, agradecer a quienes hacen posible que nosotros estemos conectados, a la directora de Espacio Deva, Cecilia Brusa, a nuestros docentes, a nuestros profesores que fueron formados en nuestra escuela, como Josefa Ordax, Alfredo Sosa, Romina Moreno, y también a nuestra administrativa Belén Mantenberg, que siempre facilita todas estas tareas. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Rodolfo Luna y vamos a charlar acerca acerca de las reglas. Así lleva por título esta charla, las reglas doradas para la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Bienvenidos a todos los que se están sumando ahora en vivo. Gracias por estar participando, por estar allí. Fundamentalmente, gracias a nuestros alumnos por confiar en nosotros. Vamos a comenzar, si les parece bien. Ya ha transcurrido unos minutos del horario prefijado. Vamos a comenzar con esta charla que nos va a hacer pensar, reflexionar y también nos va a disponer de mejor manera para ejercer una práctica, ya sea de Qigong o de Tai Chi Chuan. Si bien son disciplinas diferentes, tanto el Qigong como el Tai Chi Chuan, nosotros las concebimos como las dos caras de la misma moneda, así decimos. En nuestra escuela, en Espacio Deva, pensamos que una complementa a la otra, una disciplina complementa a la otra, y es por eso que estas reglas doradas para la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan lo realizamos para ambas disciplinas. Si les parece bien, vamos a comenzar. Lo que vamos a charlar es acerca de lo que han logrado sintetizar a través de tantos años maestros, estudiosos, teóricos, practicantes de Qigong y de Tai Chi Chuan. Vamos a notar que algunas de estas reglas son de sentido común, son muy simples, pero es bueno por allí poder recordar, reflexionar acerca de cómo es la mejor manera que nosotros nos podemos proponer para practicar Qigong y para practicar Tai Chi Chuan. Entonces vamos a hablar de cosas muy diversas, desde el contexto físico en donde nos movemos hasta el modo en el que nosotros nos tenemos que disponer para la práctica. Vamos a involucrar tanto lo que nos rodea, lo externo, como también cómo nos preparamos nosotros internamente para la realización de esta práctica. Cuando se acercan algunos alumnos, estudiantes que quieren realizar la práctica por primera vez, sabemos todos, muchos tienen alguna idea ya preconcebida de lo que es el Qigong, de lo que es el Tai Chi Chuan.
Y esas ideas preconcebidas, si bien es algo que prevalece en cada uno de nosotros, es esa información que ya tenemos, es ese conocimiento, sea mucho o poco, no importa, que ya cada uno de nosotros tiene cuando se dispone a la práctica. Ese conocimiento es bienvenido siempre y cuando no nos limite. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un conocimiento anterior a la práctica nos puede llegar a limitar? Porque estas ideas preconcebidas quizás también generan en nosotros preconceptos, prejuicios acerca de lo que es y acerca de lo que nos va a pasar una vez que empecemos con la práctica. En general nos acercamos a estas disciplinas en búsqueda de un eje, de un centro, de un estado de calma, de poder detenernos un poco en nuestro ritmo a veces demasiado rápido, veloz. Entonces nos acercamos a este tipo de prácticas pensando que vamos a obtener estas ideas, estos conceptos que son, por ejemplo, la calma, la meditación, el eje, el centro, el conducir la energía. Como decimos, todas estas ideas son bienvenidas, forman parte de nuestra curiosidad, de lo que nosotros entendemos. Pero ahora bien, el Qigong y el Tai Chi Chuan se hacen efectivos en la práctica. Hasta que no empezamos a practicarlo, a experimentarlo, no podemos saber qué es lo que va a pasar. Y una vez que empezamos a practicarlo, tampoco podemos decir, bueno, por ejemplo, en un mes voy a lograr quitarme determinados dolores. En 4 meses voy a entrar en un estado de calma y de meditación permanente. En 8 meses voy a saber determinados sistemas. Planificarlo así, de esta manera, pensar que puede llegar así, llega a suceder de esta manera, nos va a conducir seguramente a algún tipo de frustración. Mejor, mucho mejor, es disponernos a sorprendernos, a ver qué es lo que nos va a suceder con cada práctica. Todos estos tesoros que nos aporta la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan, los vamos a terminar recibiendo, los vamos a terminar disfrutando, vamos a enriquecernos con estos tesoros. Ahora el tiempo en el que esto va a llegar en cada uno de nosotros es algo que no lo sabemos. No lo sabe nadie. No lo sabe un maestro, no lo sabe un profesor, no lo sabe un estudiante avanzado, tampoco lo sabe un principiante. Esto no se sabe. Cada uno de nosotros somos distintos y porque somos distintos, los procesos que se dan también van a ser distintos en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros intentamos querer forzar, querer llegar porque sí a algún determinado lado, algún objetivo que nos propongamos con la práctica, forzando la práctica para que dé el resultado que nosotros nos imaginamos, seguramente este camino nos va a conducir a la frustración. Es por eso que tenemos que dejarnos fluir, dejarnos no presionarnos, no sentir que estamos haciendo binariamente las cosas bien o mal, sino simplemente que estamos practicando, que todos, aún los que ya tenemos un poco más de experiencia, somos aprendices de estas disciplinas y cada vez que los disponemos a practicar, podemos sorprendernos con aquello que nos va a pasar durante la práctica
y lo que nos va a quedar después de haber realizado la práctica. Así que no generar ideas preconcebidas, preconceptos acerca de a dónde queremos llegar. Por el contrario, tenemos que buscar ser flexibles. La flexibilidad es una de las características en la medicina china de la vitalidad. Cuando somos bebés, fuimos muy flexibles. Cuando empezamos a crecer, cada vez nos empezamos a endurecer más. Cuando somos adultos, cada vez nos volvemos más rígidos. Ser flexibles es tener vitalidad, es tener esperanza, y es por eso que vamos a buscar también con nuestras ideas la flexibilidad para la práctica. Lo que venga tendrá que venir para cada uno de nosotros y lo demás simplemente tendrá su tiempo. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo distinto. También nos va a suceder que vamos, mientras estemos realizando la práctica, nos va a generar seguramente algún tipo de distracción nuestra mente. La mente emocional, el yin, es como, dicen los maestros, que es como un mono que va saltando de una idea a otra. Así como los monos, lo hemos podido observar, saltan de una rama a otra, juegan, bajan, trepan, vuelven a saltar y no pueden permanecer quietos. Así es nuestra mente emocional. Vamos permanentemente yéndonos al futuro, al pasado, volvemos al presente, a la práctica, por ejemplo. De nuevo volvemos al futuro, nos vamos hacia planes, proyectos, es decir, vamos y volvemos con nuestros pensamientos. Esto que es maravilloso que tenemos nosotros, los hombres, las mujeres, esta posibilidad de pensar, de fantasear, de imaginar, es maravilloso. Pero esto mismo, cuando se encuentra desbocado, también puede ser perjudicial. Entonces, cuando nosotros estemos practicando, otra de las reglas doradas de la práctica es poner nuestra atención, conducir nuestra atención hacia el trabajo que estamos realizando. ¿Qué nos ayuda para esto? Por ejemplo, tener la sensación de que estamos haciendo con los movimientos o percibir la respiración, sentir la respiración. Como ustedes verán, son cuestiones sumamente básicas, pero nos sucede a todos cuando estamos practicando que podemos llegar a dispersarnos. Y si nos dispersamos y si pensamos en otras cosas, parte de nuestra energía, porque nosotros somos esto que físico, que podemos tocar y palpar, pero también somos energía, también somos la manifestación del chi, como dicen los chinos. Y la máxima que tienen los chinos, que es a donde va la mente, por detrás va el chi, es lo que va a suceder si nosotros nos dispersamos. En vez de lograr confluir la energía y focalizarla en aquello que nosotros estamos trabajando, parte de esta energía que nosotros estamos generando con la práctica del Qigong y de Tai Chi Chuan termina dispersándose. ¿Y en qué se dispersa? Por ejemplo, en pensamientos, en proyectos futuros, en pensamientos del pasado. Es decir, parte de esta energía se va hacia otro lado y perdemos la oportunidad de reconcentrarla en nosotros mismos. Justamente, Qigong significa el trabajo con la energía. Y si nosotros queremos apreciar esta regla dorada del Qigong, vamos a buscar estar enfocados en la práctica. Como verán, es un trabajo que se distingue
respecto de otras actividades físicas que nosotros conocemos. En muchas actividades físicas nosotros podemos estar, por ejemplo, pedaleando una bicicleta y escuchando música o viendo noticias o hablando por teléfono, etc. Eso, si bien es un trabajo importante para las piernas, en el caso de los que hacen ciclismo, el hecho de estar ubicados con nuestra mente, con nuestro pensamiento en otra cosa, hace que esa energía se termine dispersando. Por eso, lo fundamental para la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan es que esa energía se vuelque en nosotros mismos y de ese modo va a posibilitar que cada vez nos volvamos más vitales, cada vez podamos, como una batería, ser capaces de acumular más chi, más energía. Es por eso que vamos a evitar dispersarnos en la práctica. Esta es otra de las reglas doradas para la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan. También lo que puede suceder es que en esta mente emocional que nosotros hablamos, que es el Yin, y como está siempre latente la posibilidad de una distracción, es que nosotros vamos a buscar el modo de que el entorno que nos rodea no nos distraiga. Recién hablábamos de las distracciones que nos provoca nuestra mente, nuestro pensamiento, pensando en el futuro, en el pasado, volviendo al presente. Esa es toda actividad nuestra interna. Pero también hay un contexto, una circunstancia que nos rodea. Este contexto es una habitación, una sala, el lugar donde nosotros realicemos la práctica, un lugar al aire libre, lo que nosotros decidamos. Si nosotros sabemos que podemos ser distraídos por algo que nosotros no podamos controlar que suceda en ese lugar, vamos a tratar, en la medida de lo posible, de generar las condiciones necesarias para que la práctica resulte más efectiva para cada uno de nosotros. Entonces, si podemos, en el momento en que vayamos a realizar la práctica, tratar de evitar todas esas distracciones. Una sala tranquila, un espacio en silencio, un lugar calmo que no va a ser interrumpido, que no van a pasar personas por el lugar, o que no tenemos teléfonos que puedan sonar o algún tipo de ruido, si es que a nosotros nos molestan los ruidos, tratar de evitar y buscar las condiciones óptimas para la práctica. Muchas veces nosotros podemos decidir todo esto y muchas veces va a haber contextos, circunstancias que escapan de nuestras posibilidades. Allí entonces empieza a jugar nuestra capacidad de foco y atención en lo que estamos realizando. Es decir, allí vamos a tratar de que este mono, que es el pensamiento emocional, el que va y viene, se mantenga lo más quieto posible, sosegado y tranquilo, para así no dispersarnos y focalizarnos en la práctica. Ese entorno con el que estábamos mencionando recién, que puede ser adentro, en una sala, o puede ser en el exterior, vamos a buscar que no sea ni demasiado caluroso, ni excesivamente frío, porque estos dos extremos pueden complicar la práctica. Preferimos, esto es muy comprensible en esta época en la que nosotros vivimos. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de tener elementos que climatizan los ambientes de distinta manera.
un aire acondicionado, estufas, ventiladores, etc. Si bien todos estos climatizadores hacen que nuestra vida sea un poco más amena, también utilizados en exceso pueden terminar siendo perjudiciales para la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan y también para nuestra vida, para nuestra salud. Nosotros fuimos creados para transitar las estaciones climáticas tal cual en el lugar a donde nacimos. Nosotros desde pequeños nos fuimos aclimatando al lugar que nos tocó nacer y vivir, y de ese modo nos preparamos para transitar cada etapa del año. Es por eso que en invierno nuestra piel tiende como a volverse más gruesa para justamente evitar que los poros se abran demasiado y que de ese modo el frío externo penetre en nosotros. Recuerden que nosotros trabajamos con un rango de temperatura, vivimos con un rango de temperatura que no puede superar los 41 grados, 42 grados, ya sería excesivo y sumamente peligroso. Son pocos, entre 36 y 40 grados, si nos toman la temperatura de cada uno de nosotros, es nuestra temperatura corporal. Los órganos están a esta temperatura, nuestros órganos internos. En invierno, como hace frío, tendemos a cerrarnos, a reconcentrarnos, a cerrar los poros, justamente para tratar de que este calor que hay adentro de nuestro cuerpo se mantenga y de ese modo todas las funciones fisiológicas y energéticas de nuestro cuerpo funcionen correctamente. Ahora bien, en verano sucede lo opuesto. Como hay un calor externo, es un calor muy grande, los poros tienden a abrirse para justamente ventilar este calor que está en nuestro cuerpo y que, como decimos, no pueden superar los 40, 41 grados. Esto que se hace solo en nuestro cuerpo, que nosotros no necesitamos pensarlo, estas actividades involuntarias que suceden en nosotros, cobran sentido también en la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Nosotros debemos aclimatarnos, estar en el contexto adecuado para la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan. Entonces, recomendamos, por ejemplo, en invierno, estar trabajando, por más que sea un lugar cerrado, trabajar con mangas largas, con pantalón largo. Y en verano, allí sí podemos optar de acuerdo a a lo que nos guste. Pero esta idea de proteger un poco el calor en el invierno tiene que ver con esto. Tiene que ver con preparar, adecuar, fortalecer nuestro cuerpo para que pueda transitar de mejor manera cada estación climática. Nosotros aquí en Argentina, en la parte mediterránea, tenemos bien marcadas las 4 estaciones. Hay otras provincias que no, otros países que no, que las temperaturas son más extremas. En esos lugares, entonces, buscar un ámbito adecuado, que no sea ni excesivo frío ni de excesivo calor, para poder realizar la práctica. No queremos en la práctica transpirar demasiado. La transpiración puede ser, en muchos casos, una evidencia de algún tipo de desequilibrio físico y energético. Los grandes maestros dicen que la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan se tiene que hacer hasta que la frente se ponga brillosa, dicen.
Es decir, cuando empieza ese primer sudor en cada uno de nosotros en la práctica, hasta allí es conveniente practicar. Si transpiramos de manera excesiva, es muy probable entonces, o bien que nuestro cuerpo busque entrar en un equilibrio necesario, que quizás con un poco de práctica termine equilibrándose ese organismo y después ya no transpira más, o bien hay algún otro tipo de disfunción que hace que transpiremos tanto. ¿Y por qué nos preocupamos por esto? ¿O por qué nos ocupamos de esto? Porque en la transpiración también se evapora parte de esta energía que nosotros estamos trabajando. Nosotros queremos hacer funcionar esta energía de mejor manera por nuestro cuerpo, queremos acumular energía y evitamos que se disperse. Así como se dispersa con los pensamientos, así como se dispersa con las distracciones, también se dispersa con una transpiración excesiva. Cuando nosotros terminamos de hacer una práctica, no terminamos desbastados, de cansados. Terminamos en un estado de calma, puede ser algún mayor cansancio en algunas personas que en otras, pero no se termina de esa manera. Y muchos, por el contrario, refieren que cuando terminan la práctica se sienten mucho más vitales que antes de comenzar, con mucha más fuerza, con mucha más energía. Y es por esto justamente que practicamos Qigong y Tai Chi Chuan para poder cargarnos de una energía pura, sana, benéfica para nosotros y sí expulsar aquella energía nociva que tiene que ver con lo emocional, con lo fisiológico y que ya no queremos que esté adentro nuestro. Otro de los aspectos, recién estábamos hablando de ese lugar en el que vamos a practicar, vamos a evitar que haya corrientes de aire. Las corrientes de aire, el viento, trae lo que llaman los chinos las energías perversas. Además de que transmiten la mayor cantidad de virus y de bacterias cuando sopla el viento con la corriente de aire, también es peligroso porque esta corriente de aire, quizás ya lo conocemos esto porque nos lo han dicho nuestros abuelos, una corriente de aire, un golpe de aire, decían nuestros abuelos, pueden generarnos alguna contractura innecesaria, algún bloqueo de la circulación de la energía y entonces se va a manifestar en nosotros un dolor profundo. Para evitar esto, los chinos utilizan cuellos altos que protejan la zona de la nuca. Esta zona abajo de la nuca, que se llama la almohada de jade, y dos puntos que tenemos a cada uno de los costados, que justamente se llaman el Palacio del Viento, es un lugar donde tenemos que tratar de estar abrigados para que allí no nos dé una corriente de aire. También es por eso que la cultura china utiliza en general vestimenta que tiene algún tipo de cuello hacia arriba, más alto, que hace que toda esa zona se mantenga abrigada. Vamos a entonces prestar atención a esto también. Otro lugar que debemos tratar de mantener abrigado es la zona de los riñones. Entonces, más o menos a la altura del ombligo, pero atrás, en la espalda, evitar también que allí pueda darnos una corriente innecesaria de aire. Por eso, tenemos que tener cubierta y abrigada esa zona para que esto no suceda. Ya que estamos hablando de ropa, como decíamos, tratamos desde aspectos que tienen que ver con lo mental, con el enfoque de la práctica,
hasta aspectos que tienen que ver con la cotidianeidad, por ejemplo, qué ropa utilizamos para practicar Qigong o Tai Chi Chuan. Siempre es conveniente la ropa que sea de hilo, de algodón, de fibra natural. Esto hace que nuestra piel, que respira, pueda intercambiar mejor energía con el entorno. Es decir, tomar fresco cuando lo necesitan nuestros órganos y abrigarnos en el caso en el que necesitemos justamente mantener una temperatura determinada. Este tipo de ropas, este tipo de fibras utilizadas son las que se recomiendan para la práctica. Todas las otras fibras, las que son sintéticas, las que no permiten un mejor intercambio con el entorno, es lo que puede generarnos, por ejemplo, transpirar excesivamente, innecesariamente. Y si nuestro cuerpo no respira, si nosotros no respiramos e intercambiamos energía con el entorno, esa energía que nosotros estamos queriendo intercambiar para expulsar la energía nociva y captar energía pura, más sana, ese proceso no se va a dar. Es por eso que siempre recomendamos que la práctica se realice con una ropa cómoda, suelta, que no nos apriete, sin cinturones, por ejemplo, evitando tener pulseras, collares, anillos, todo elemento que pueda generar algún tipo de bloqueo en la circulación de la energía, ya sea dentro de nuestro cuerpo como el intercambio que realizamos con el entorno inmediato que nos rodea. También vamos a tener en cuenta para la práctica aquello que tiene que ver con la alimentación. Nosotros sugerimos, los grandes maestros en realidad sugieren, que si bien cada uno de nosotros somos distintos, es conveniente en algunas reglas generales que podríamos decir que el consumo excesivo de grasas antes de la práctica no sería conveniente. Tampoco que estos alimentos sean ni demasiado dulces ni demasiado salados para la práctica. Por supuesto que después en nuestra vida cotidiana podríamos hablar en otra oportunidad de cuál es la mejor dieta, la más adecuada, la que tiene que ver, la que nos va a ayudar no solo a la práctica de Qigong o de Tai Chi Chuan, sino también que va a favorecer nuestro tránsito por las distintas estaciones climáticas del año. Insistimos con el tema de las estaciones climáticas porque por más que vivamos en grandes ciudades, por más que tengamos calefaccionados nuestros ambientes o refrigerados los ambientes de acuerdo a la época del año, eh, nosotros formamos parte de esta naturaleza. Esto es el pensamiento taoísta, donde se han trabajado, se han forjado y se han estudiado durante cientos y miles de años estos tipos de movimientos, los sistemas de Qigong, las formas de Tai Chi Chuan. Decimos entonces que nosotros, si somos parte del entorno que nos rodea, de la estación climática que nos rodea, tiene que haber algún tipo de alimentación que acompañe justamente a esta estación y nos ayude a transitarla de mejor manera, con mayor vitalidad, con mayor aprovechamiento de los distintos nutrientes. Eso lo podríamos dar, quizás conversar en alguna otra oportunidad. No obstante, como regla para la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan, no comer en abundancia antes de la práctica y después de la práctica esperar un tiempo para alimentarnos.
Esto tiene una razón que energética. Cuando nosotros consumimos alimentos, si bien nos aportan nutrientes, también nuestros órganos hacen un trabajo de procesar estos alimentos y este trabajo de la digestión es un consumo importante de energía que nosotros efectuamos también de manera involuntaria. Entonces, si nosotros comimos abundantemente y empezamos una práctica, nuestro sistema digestivo va a estar trabajando para asimilar parte de la energía de nuestro cuerpo, va a estar ocupado en procesar esto, y parte de la energía también va a estar enfocada en el trabajo que nosotros estemos realizando en Qigong o en Tai Chi Chuan. De ese modo también dividimos la energía, la dispersamos y puede ser contraproducente. Es como dos fuerzas contrapuestas. Tenemos que tratar de enfocarnos en la práctica y fluir todos en el mismo sentido. Y para eso, entonces, es importante tener en cuenta no consumir en exceso alimentos antes de practicar, como así tampoco tomar bebidas en exceso antes de la práctica. Por supuesto que si podemos evitar estos tipos de excesos, va a ser beneficioso para ese momento que nosotros decidamos para practicar. Ahora bien, respecto de esto, también tener en cuenta de que cada uno de nosotros somos distintos y que si bien algunos maestros proponen, por ejemplo, realizar la mejor práctica, dicen algunos maestros, que es a la mañana en ayunas, otros sugieren que sea a última hora, antes de dormir. En realidad, esto tiene que ver cómo funcionamos cada uno de nosotros. Y si algo también nos aporta estas disciplinas, es el proceso de autoconocimiento que vamos dándonos a cada uno de nosotros y cómo empezamos a reconocernos, a redescubrirnos cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que experimentar, como lo habíamos dicho al principio, cuando hablábamos de la primera regla, tenemos que hacer la experiencia. Si bien nosotros, los maestros, nos otorgan guías, nos dan ideas de cuál es el camino que tenemos que transitar, en realidad en cada uno de nosotros está ese andar que será particular, único y distintivo. Entonces, yo los aliento con esto a que hagamos la experiencia, que más allá de algunas ideas preconcebidas, algo que podamos leer, que nos dicen hay que practicar en determinada hora, hay que hacer tal cosa de determinada manera, vamos a permitir que estas disciplinas nos den la libertad de experimentar y ver qué es lo que sucede en cada uno de nosotros. Nada que va a suceder va a ser grave, simplemente al contrario. Vamos a descubrir cómo funcionamos mejor, en qué momento del día es más beneficiosa y nos aporta más ayuda a la práctica. Por ejemplo, algunos alumnos nos comentan que realizar la práctica apenas se levantan a la mañana, después quedan como muy adormecidos. Entonces, no pueden enfrentar el día con tanta calma, por ejemplo. Otros, por el contrario, nos dicen que practicar a la mañana es como si uno se recargara la batería más allá del sueño reparador que ya hemos tenido, como nos prepara para enfrentar de mejor manera el día. Lo mismo sucede a la noche. Las experiencias pueden ser contrapuestas, distintas, de acuerdo a cada uno de nosotros. Y también nos puede suceder que a nosotros, que vamos cambiando, que todo va cambiando, que todo fluye, que todo se modifica,
que nuestras ideas, que nuestro cuerpo, que nuestra sangre, todos vamos cambiando. También puede ser que algo que en una etapa nos servía en determinado momento del día, quizás en una etapa posterior eso ya no sea así. Entonces, simplemente vamos a estar atentos y recogiendo los frutos que nos posibilita la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan. Por último, por el día de hoy, vamos a ir dando un cierre a esta fase, esta parte de la charla, para encontrarnos en otra oportunidad, conversando también sobre las reglas doradas para la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Si hay algo que posibilita, por ejemplo, el Qigong, no así el Tai Chi Chuan, pero sí el Qigong, es que se puede practicar acostado, sentados o también de parados. Los maestros dicen que si nosotros podemos estar parados, sería la manera más eficaz que nos va a otorgar mayor beneficio en la práctica. Ahora bien, si es imposible estar parados por alguna limitación que podamos llegar a tener, entonces sí vamos a realizar la práctica sentados. Y si también tenemos algún tipo de limitación para hacer la práctica sentados, vamos a hacer la práctica acostados. Pero mientras podamos, vamos a hacer la práctica de pie, que nos va a generar más beneficios, vamos a sacar más raíz, nos vamos a volver más equilibrados y vamos a fortalecer nuestras piernas tan necesarias para tener vitalidad y también tener expectativa de vida. Solamente piernas fortalecidas y flexibles nos dan longevidad. Entonces, prestar atención a esto en un mundo en el que vivimos, en el que casi no necesitamos caminar o necesitamos muy poco caminar. Hay distintas experiencias. Perdonen, yo les hablo de esta gran ciudad en la que resido actualmente, que es Buenos Aires. Aquí prácticamente uno no necesitaría caminar, porque los medios de locomoción, los ascensores, los autos, las escaleras mecánicas, prácticamente uno no necesita caminar mucho. Si nosotros queremos ser vitales y tener expectativas de vida, tenemos que fortalecer nuestras piernas. Y para eso, caminar puede ser un buen ejercicio y mucho mejor si practicamos Qigong o Tai Chi Chuan siempre de parados. Muy bien. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por estar allí, por acompañarnos, como siempre. Si les parece bien, acá damos este cierre y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Y si les parece bien, vamos a seguir charlando y profundizando acerca de las reglas doradas para la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Muchas gracias a todos.